Bueno, bienvenidos a nuestro curso virtual de control de gestión. Vamos a continuar la segunda parte del tema número uno, presentando los conceptos más relevantes para que podamos resolver los casos presentados en esta unidad. Bueno, habíamos quedado en la sesión anterior en esta imagen, en este diagrama, donde se ponen de relevancia estos conceptos de cultura, de estructura y de estrategia. Recordemos que el control de gestión eh, forma parte del aspecto de implementación de la estrategia. ¿No? Entonces también Anthony va a decir que el control de gestión es un mecanismo de implantación estratégica. Y no solamente el control de gestión, va a decir Anthony. El control de gestión, va a decir la estructura, va a decir recursos humanos y también va a decir la cultura. Eso es en el lenguaje de Anthony. Entonces, todos aquellos mecanismos que sirvan para llevar a cabo la estrategia que se ha formulado. Entonces, también es importante tener en cuenta que cuando se habla de mecanismos de implantación, nosotros usamos un término que no lo usa la bibliografía, pero a nosotros nos gusta, y también en dirección estratégica uno lo usan, son procesos de avance. Ahí en el caso que tiene de discusión, el caso Coyote, dice ahí, identifique los mecanismos de implantación de la estrategia, entre paréntesis, procesos de avance. Entonces tienen que leer el caso e ir identificando cuáles son estos procesos de avance, es decir, cuáles son los mecanismos de control de gestión, los mecanismos de la estructura, los mecanismos de la cultura y también los mecanismos de gestión de personas, de talento humano. Bueno, el libro le llama recursos humanos. Entonces eso es importante. Eh, También es importante saber esto, que hay como dos etapas, ¿no? La planificación, o sea, el proceso de planificación, eso habíamos charlado la sesión anterior, donde se plantea la estrategia, los objetivos a lograr, y también se encuentra la ejecución, es decir, tenemos que ejecutar las tareas. Y en eso actúa el control, ¿no? El control como un mecanismo de retroalimentación. Entonces tenemos todo lo que es la formulación de la estrategia, empieza con, por supuesto, la declaración de misión, se establecen los objetivos globales, es el que quiero lograr, y también cómo lograrlo a través de los planes y las fijaciones políticas. Esto es una materia, los estudiantes de administración tienen dirección estratégica 1, entonces en dirección estratégica desarrollan todos estos pasos y terminan con un SOP, ¿ah? Un sistema de objetivos, políticas y programas. Nosotros un poco lo mencionamos porque la idea es que tenemos que partir de ese contexto. Eh, También, ¿por qué se necesita el control? Eso también es un aspecto interesante que van a ver que el autor dice y afirma que uno necesita el control de gestión para influir en el comportamiento de las personas de tal manera que estén alineadas con la estrategia. ¿Y por qué queremos influir? Porque siempre hay disonancias, hay incongruencia y hay una tensión en gestión y en administración se habla mucho de tensiones, o sea, siempre hay una tensión entre la estructura y los procesos, hay una tensión entre el corto plazo y el largo plazo, hay una tensión entre la adaptación, la innovación, ante lo nuevo, ante lo establecido, lo instituido, lo instituyente, entonces hay tensiones eh, que, bueno, se tienen que gestionar. Entonces, eso es importante a la hora de plantear esto. Entonces, dentro de la gestión de las empresas, entonces existen los objetivos sociales de la sociedad, ¿verdad? Uno espera comportamientos sociales de la empresa. Están los objetivos organizacionales, donde están los comportamientos organizacionales, y están los objetivos de los individuos, donde hay comportamientos individuales. Entonces, ¿qué existe? Existe un margen de maniobra entre lo que yo persigo individualmente y lo que la organización aspira. Entonces, y también existe lo que la sociedad espera de la empresa, por eso ustedes vieron que en estos últimos tiempos, estas últimas décadas, eh, en la gestión es ampliamente difundido el concepto de responsabilidad social empresaria, porque la sociedad tiene un objetivo, o sea, espera algún desempeño también de la empresa. ¿Mm? Eh,
Y entonces también está el comportamiento de los individuos y el comportamiento organizacional. Entonces, hay un margen de maniobra entre los objetivos que persigue cada individuo y los objetivos que persigue la institución, la organización, la empresa. ¿M? Entonces, por ello, se requiere el control como un mecanismo para disminuir esas brechas, ¿m? Disminuir las brechas entre ese conflicto de intereses, le van a decir también en comportamiento organizacional, ¿verdad? Y la idea es lograr la convergencia. Y también hay como estos tres niveles, esto ya un poco perimido tal vez en el contexto actual, pero bueno, el autor habla de que la organización, la empresa, hay tres niveles, ¿verdad? El estratégico, el gerencial y el operativo. ¿Por qué? Porque va a hablar de distintos tipos de controles, ¿no? Entonces, está la cuestión de la alta dirección, o sea, la gerencia, la alta dirección, que lo que va a establecer el rumbo de la empresa. Está el nivel gerencial, que son los gerentes que procuran lograr esos objetivos a través del nivel operativo. ¿M? Entonces, por ello es que va a aparecer lo que es un control estratégico, o sea, a nivel de la estrategia, un control estratégico, un control de gestión, es decir, qué hacen los gerentes, qué hace la gerencia para lograr los objetivos que ha planteado la alta dirección, y existe después el control operativo, el control de las tareas. Entonces hay tres tipos de control: el control estratégico, el control de gestión y el control operativo. Eh, en organización contable de empresas, si han cursado organización contable de empresas, todas las matrices administrativas, los cursogramas, el informe COSO, por ejemplo, se refiere a a este control operativo, el control de las operaciones, control de las tareas. Entonces nosotros no avanzamos allí porque, bueno, tienen ese campo de organización contable que luego lo retoman en auditoría en la carrera de contador. Y bueno, y nosotros en administración lo retomamos después en gestión de operaciones. Entonces nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos la formación de la estrategia, por lo tanto ahí hay control estratégico, el control de gestión que tiene que ver con la implantación de las estrategias y el control de las operaciones que tiene que ver con la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de las tareas individuales. Por ello es que el autor también va a presentar algunos ejemplos de lo que son decisiones o aspectos o herramientas de planificación estratégica, de control de gestión y de control operativo. Muy interesante. Por ejemplo, dice, un ejemplo de planificación estratégica puede ser incursionar en nuevos canales de distribución, por ejemplo. Entonces, eso es una decisión estratégica. Entonces, eso está dentro del ámbito de la planificación estratégica. ¿Qué dirá el control de gestión? Bueno, vamos a evaluar o vamos a conocer un presupuesto para invertir o acceder a ese nuevo canal que ha definido la estrategia. ¿Y qué dirá el control operativo? Y bueno, ¿cuánto será el volumen? ¿Cómo voy a controlar yo el volumen de operaciones? O sea, ahí yo voy a controlar las operaciones, o sea, cuántas transacciones quiero tener, cuánto es el volumen, cuántos clientes quiero atender por ese nuevo canal. Eh, bueno, un poco esa es la idea, que uno vaya planteando que hay una coherencia entre la estrategia, el control de gestión y el control de las operaciones. ¿M? Entonces, eso también es importante. Eso también está explicado en el libro, muy interesante, pueden ser los ejemplos, que está muy entretenido. Así que bueno, dentro del proceso de control, ¿qué tenemos? Tenemos los indicadores de control. Los indicadores es una gran herramienta que nosotros vamos a utilizar en nuestra materia, que habla precisamente en qué grado se adecua el comportamiento y el resultado de cada departamento a las variables de la organización. Justo en el tema siguiente vamos a ver un aspecto que se llama variables críticas de desempeño. Entonces a eso se refiere, o sea, yo tengo que identificar cuáles son las variables, cuáles son las características del negocio que son clave, y después en otra terminología vamos a hablar de factores claves de éxito también, cuáles son las características de la empresa que ayudan a lograr la estrategia. También el proceso de control va a ser un modelo predictivo, ¿verdad? De la actividad que realiza cada centro de responsabilidad. Con el profesor también Lucas van a ver lo que son contabilidad por responsabilidades, donde se van a identificar los centros de responsabilidad. Bueno, objetivos que están ligados a distintos indicadores y a la estrategia de la organización, la información sobre el comportamiento y el resultado de los distintos tipos de departamentos, ¿verdad? En términos de los objetivos, evaluar el comportamiento y el resultado de cada funcionario, o sea, de cada persona, cada gerente. ¿Por qué? Porque queremos siempre influir en el comportamiento de las personas para que estén alineados con los objetivos que se plantea la empresa y con respecto a la estrategia. Y la tipología de control también está interesante, donde hay distintos tipos de control: el control cultural,
el control burocrático, el control por resultado y el control ad hoc, ¿no? Según cómo sea el entorno, si sea estable o no, si esté centralizado o no, y según la dimensión de la empresa. ¿Ah? Muy interesante porque yo puedo acceder a distintos tipos de controles. Y bueno, ¿cuáles son los elementos que hacen que funcione un sistema de control en una organización? Bueno, está el sistema de control financiero, que es un aspecto interesante, la estrategia, los aspectos psicológicos ligados a las personas, porque nosotros queremos influir en el comportamiento de las mismas, la estructura, la cultura, ¿verdad? El entorno. Bueno, estos son como aspectos interesantes. También algunos aspectos para destacar, ¿por qué la estrategia? Nosotros en la estrategia, y el libro también lo plantea, hay distintas herramientas que también se presentan en la bibliografía. Tenemos el análisis FODA, el análisis PESTEL, que es el análisis del entorno, la cruz de Porter, la cadena de valor de Porter. Son herramientas que ayudan a identificar todo el contexto estratégico de la empresa. Eso es importante para tener un análisis del entorno y el análisis interno. Eso también lo destaca el capítulo 2 de Anthony. También en el capítulo 2 de Anthony, con respecto a la estrategia, se identifican lo que son las estrategias corporativas y las estrategias de las unidades de negocios. Y aparecen las estrategias genéricas de Porter también. Muy interesante esa parte, especialmente para nuestros estudiantes de la carrera de contador, para refrescar esos conceptos que tal vez lo han presentado en administración. En administración 1, en administración, según el plan en el cual se encuentre. Y luego, en el capítulo 3 de Anthony, es interesante, habla de los factores que influyen en la congruencia, porque uno busca esta congruencia entre los objetivos individuales, los objetivos organizacionales, y entre los objetivos organizacionales y los objetivos sociales. Entonces Anthony va a decir, bueno, hay factores que influyen en esa congruencia. Hay factores externos y factores internos. Dentro de los factores externos se encuentra la ética del trabajo y todos los aspectos sociales del entorno. Y dentro de los factores internos, Anthony va a destacar la cultura, el estilo de la administración, la organización informal, que eso también es un concepto que nosotros lo tenemos apropiado de comportamiento organizacional, la organización formal, la organización informal, y todas las cuestiones de percepción y comunicación, como factores internos que también influyen en esta congruencia, en este proceso de control. También Anthony va a decir esto, que este sistema de control, ya con esto vamos terminando un poco este barrido teórico, habla de los sistemas formales de control. Entonces hay un sistema formal de control que está compuesto por las reglas, por las normas, ¿no? Donde están los controles físicos, controles manuales y todas las cuestiones de salvaguarda de todos los activos, ¿no? La protección de los activos. Y todo eso va a constituir un proceso formal de control, ¿no? Donde ahí también tienen que asociarlo con el autor Pérez Carvalho, donde va a hablar, Pérez Carvalho tiene un aspecto interesante en el capítulo 1, donde va a hacer un listado de todas las herramientas que uno utiliza en el control formal. Y entonces va a hablar de auditorías, auditoría operativa, auditoría de gestión, va a hablar de los indicadores, va a hablar de los presupuestos, va a hablar de análisis de variaciones, va a hablar de los manuales de procedimiento, los manuales de funciones, los manuales organizacionales, todos los instructivos, los códigos de ética. También estoy haciendo un spoiler al profesor Javier, va a hablar de los credos, de la misión, de la visión. Bueno, todos esos elementos luego lo vamos a retomar en el siguiente tema, en el tema número 2, para darle una coherencia y un orden y un marco conceptual. Bueno, con esta presentación teórica finalizamos un poco la presentación del tema número 1 y a continuación vamos a trabajar entonces en la discusión del caso Pérez y Pérez. Si tenemos alguna duda de los conceptos presentados, bueno, ahora lo vamos a revisar. Entonces, con esto terminamos esta primera presentación teórica. Muchas gracias.